la que quizá haya sido la noticia política más relevante de los últimos tiempos en Colombia, ni siquiera ha aparecido en los principales diarios del país. En una convención este sábado pasado, los principales partidos de la izquierda colombiana han decidido disolverse y juntarse en una nueva formación política de izquierdas, con un claro ideario anticapitalista, ecologista, feminista, comprometido con terminar con las desigualdades de raza, soberano, antiimperialista. Un nuevo partido político unitario que se llama Pacto Histórico y que, como ha recordado el presidente Petro, debe ser un partido movimiento. ¿Por qué lo han silenciado El Espectador, Tiempo, Semana o Caracol lo ha convertido en una anécdota? Pues seguramente por lo mismo por lo que la prensa de derechas en España, es decir, casi toda la prensa, no ha informado de que, según la imputación de un juez, el ministro de Hacienda de José María Aznar y de Mariano Rajoy, y cuyo equipo estaba ahora asesorando al actual líder Núñez Feijóo, es decir, hablamos de Cristóbal Montoro, pues resulta que recibía dinero de empresas para hacer leyes que les hicieran a esas empresas pagar menos impuestos. Es decir, legislaban a su interés. O también utilizaban a la agencia tributaria para perseguir a adversarios políticos y lo que salga. A día de hoy el ganador parece en las encuestas, las próximas elecciones pues será el Pacto Histórico con el impulso del presidente Gustavo Petro. La creación del Pacto Histórico ha culminado el esfuerzo de años. Si crear un partido político es complicado, pues fusionar fuerzas políticas, algunas con tantos años como detrás, como el Partido Comunista, o con casi un siglo a sus espaldas, o el Polo Democrático, que gobernó en Bogotá, o la Colombia Humana, que es el partido de Gustavo Petro, no era una tarea sencilla. Sin embargo, se juntó la necesidad jurídica, porque la ley les impedía repetir la coalición al haber sacado más del 15% de los votos, con una lectura madura de las bases y los liderazgos, del riesgo que implicaba ir separados, en un momento histórico donde cualquier desnivel en la balanza política del continente que pueda reforzar a los Milei, a los Bolsonaro, a los Noboa, a los Bukele, a los Trump o a la extrema derecha europea que ha extendido sus lazos de odio al otro lado del Atlántico, pues puede tener efectos catastróficos para la democracia. Es un lugar común en la izquierda colombiana entender que el regreso de la derecha al país podría generar una venganza que recordaría a los momentos más oscuros de la historia del país. No olvidemos que la derecha colombiana, es decir, grupos paramilitares, narcotraficantes, incluso algunos sectores del mismo Estado colombiano, ya asesinaron a más de 6.000 líderes y militantes de la Unión Patriótica en apenas 2 décadas. Además de 2 candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, fue baleado también en un avión Carlos Pizarro, que era el candidato presidencial del M-19 después de entregar las armas. El grupo guerrillero al que perteneció el presidente Gustavo Petro y padre de la senadora y candidata del pacto María José Pizarro. El pacto histórico ha sido capaz de ir ajustando el proceso para que todas las partes encontraran su espacio. Era esencial que todos los partidos sintieran que tenían las mismas oportunidades, que nadie reclamara más de lo que le correspondía en virtud de su fuerza, y de la misma manera que la sensatez se notara en que los fuertes no hicieran uso de su fuerza para someter a los más pequeños. Los liderazgos a los que siempre hay que atender en sus objetivos, porque tienen la capacidad de arrastrar tras de sí a sus organizaciones, han quedado todos razonablemente contentos, haciendo valer eso de que el que gana no lo gana todo y el que pierde no lo pierde todo. En los acuerdos está, dentro del pacto histórico, el llevar listas cerradas al Senado y a las cámaras en las regiones donde hayan logrado más del 15% del total de votos. ¿Cómo será el orden de esas listas? Pues en virtud de los votos que saquen los aspirantes en la consulta interna del partido, que será el 26 de octubre, en donde podrán participar, como decíamos, los colombianos que así lo deseen. Ese orden tendrá forma de cremallera, un hombre y una mujer en cada fila, y luego también tendrá que ser finalmente paritaria, es decir, deberá tener el mismo número de hombres y de mujeres. Hay otro acuerdo importante. En Colombia la Cámara más relevante constitucionalmente es el Senado. ¿Y quién encabezará la lista del Senado? Pues la cabeza de lista del Senado será elegida de entre una terna por el comité político del pacto, para que al final puedan escoger la persona que consideren que va a tener más tirón, más arrastre electoral. Ese comité estará conformado por los diferentes delegados de los partidos fundadores, y han estado asistiendo los precandidatos y precandidatas.
Ese trío estará compuesto por el hombre y la mujer más votados entre los precandidatos al Senado, al que se sumará el precandidato presidencial que obtenga la segunda votación más alta en la consulta. Tiene sentido, porque sería absurdo perder un cuadro valioso como los que se presentan. ¿Y por qué no el resto? Bueno, pues porque otra de las reglas para evitar que todo el mundo se presentara de precandidato con la intención de aprovechar para ser más conocidos es que los que se presenten y no salgan, es decir, que pierdan, pues ya no podrán presentarse a las elecciones en las cámaras. Por eso, para algunos de los precandidatos que pueden perder en la presidencial, pero que son valiosos, pues se les reserva como una medida para no desperdiciar recursos ni talentos puestos en alcaldías, dentro del futuro gobierno, en las cámaras. Es decir, como decíamos, que el que pierda no lo pierda todo. Empieza a funcionar en el pacto histórico una suerte de entendimiento compartido que dice que los que respeten lo más importante, que es la unidad del proyecto, tendrá cabida en el proyecto. Y por el contrario, quien juegue por libre será castigado. Bastará que el presidente Petro descalifique a alguno de los candidatos, ya ha planteado reservas con alguno de ellos, como Gustavo Bolívar, para que se salga de la ecuación. Electoralmente hay dos momentos esenciales en los próximos meses. Uno será, como decíamos, en octubre, donde las fuerzas dentro del pacto histórico se medirán para ver quién concurre como la candidata o el candidato del pacto a las elecciones presidenciales de mayo del 26. Será una elección donde podrá participar toda la ciudadanía. Pensamos que esto es una manera de lograr que la persona elegida tenga más probabilidades después de ser elegida en los comicios, en las elecciones. Cuando los militantes escogen a sus candidatos, pues lo normal es que los candidatos se parezcan a los militantes más que a la gente. Abrir estos procesos, cuidado, tienen también sus problemas porque le da más fuerza a quien tenga aparato y dinero. En estas elecciones internas no suele participar mucha gente porque el interés que despiertan es menor. Por eso quien maneje un aparato, militantes que pueda movilizar el voto, quien pueda pagar autobuses, publicidad, recursos electorales, gana ventaja. Por eso es esencial que en las reglas de la contienda se deje claro que nadie puede gastar más dinero que otros, porque de lo contrario los que tengan dinero juegan, como decíamos, con ventaja. ¿Y por qué tienen dinero? ¿Por qué tiene dinero un candidato de izquierdas? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Quién se lo presta? ¿Cómo lo va a recuperar o cómo lo va a devolver? En definitiva, el recurso a elecciones primarias se expresa dentro del pacto como que la democracia ha vencido al bolígrafo, que es como se denomina la escogencia de los cargos a dedo, aunque, como decíamos, han hecho algunas salvedades. Esa apelación a la democracia sirve igualmente para invitar a la gente a que luego se movilice en las elecciones, algo que hemos visto que pasó recientemente en Venezuela y que se repetirá en las elecciones municipales del domingo. Si tú confías en la gente, pues al final la gente también confía en ti. El segundo momento electoral en Colombia será en marzo, donde la candidata o el candidato ganador del pacto histórico de ese grupo propio de la izquierda se enfrentará a otra elección para configurar un frente amplio, donde ahí se presentarán también el santismo, es decir, una derecha, pues es verdad, más moderada que la uribista, pero derecha. Y también los verdes y algunas figuras difíciles de catalogar, como el expresidente del Senado, Ruy Barrera, o el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que quizá aún está abierto, quiera presentarse dentro del pacto histórico en octubre. Son figuras que cuentan con el apoyo de Petro para participar de la consulta en marzo, pero que generan sospecha en la izquierda del pacto. Se repite así en Colombia algo que viene pasando en muchos países y que obtiene diferentes respuestas en cada lugar. No basta la fuerza de la izquierda para ganar y tienen que recurrir a políticos más moderados e incluso de derecha para evitar que gane la extrema derecha. Claro, una pregunta queda abierta. ¿Sería mejor que ganase la extrema derecha? En el caso de Colombia sería casi sin duda una frivolidad que defenderían solamente los que tuvieran posibilidades de salir del país. Los diferentes partidos que integran el pacto histórico son la Colombia Humana, como decíamos, el Polo Democrático, el Partido Comunista de Colombia, la Unión Patriótica, Progresistas y la Minga Social Indígena también se han incorporado, aunque están esperando que les concedan la personería jurídica. Los precandidatos que hasta ahora se han postulado son la senadora María José Pizarro, que es la hija, como decíamos, de Carlos Pizarro, el candidato presidencial del M-19 asesinado. María José Pizarro fue quien le puso la banda presidencial a Petro en la ceremonia de asunción de la presidencia. Y es curioso en estos días que la candidatura de Pizarro ha sido ocultada
por la revista Semana o por el diario El País. ¿Por qué? Tendrán ellos que explicarlo. Está también la exministra de Salud, Carolina Corcho, una mujer con muchísima presencia entre los movimientos sociales, con mucho apoyo en esas organizaciones, especialmente las educativas. Está la senadora de la Colombia Humana, Gloria Flores, una persona muy respetada también y esencial para conseguir el proceso de unidad. Está el ex embajador en Argentina, Camilo Romero, la exministra de Ambiente, Susana Muhammad, que acompañó a Petro en su día en la alcaldía y a la que se le reconoce su experticia en algo tan relevante como los asuntos medioambientales. Está el exalcalde, decíamos, de Medellín, Daniel Quintero, quien tiene el problema de tener juicios pendientes, y también el que fuera director del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que a día de hoy despunta en las encuestas. Todos están esperando a la sentencia que se dicte contra Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque quien le ha sentado en el banquillo ha sido el senador Iván Cepeda, quien, de ser condenado Uribe, pasaría de inmediato a ser un candidato con muchísima fuerza y que concitaría el apoyo de la práctica totalidad de los candidatos del pacto histórico. La derecha, por su parte, anda dividida. Se presentará seguro la periodista ultra del semanario Semana, Vicky Dávila, y también el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Se está articulando con la ayuda de los medios una cierta necrofilia en torno al candidato Miguel Uribe, todavía hospitalizado y sobre el cual hay un gran secreto, y que fue víctima de un atentado que, por los intentos de inmediato de imputárselo al gobierno de Petro, pues permiten intuir de dónde vino. Lo que finalmente haga la derecha también influirá en el curso de la izquierda, por ejemplo, si quien se presenta por parte de la derecha es una mujer o un hombre. Estamos, dice Naomi Klein, en el fascismo del fin de los tiempos, dirigido por un puñado de individuos que piensan que se pueden salvar ellos solos y que están dispuestos a reventar el planeta. Cuando gana la derecha lo hace con la motosierra en los últimos años. En Argentina acaban de privatizar el agua. En Estados Unidos vemos que golpean a diario, detienen, encarcelan y, llegado el caso, deportan a quienes protestan por lo que sea, especialmente por las deportaciones. En Ecuador vemos que las bandas criminales campan por sus respetos y se persigue a la izquierda. En Panamá se suspende el Estado de Derecho y en El Salvador hace tiempo que no funciona. Si la izquierda perdiera en Colombia, es probable que se regresara a los tiempos sombríos. Nos contaba recientemente Ignacio Ramonet que el último Superman se ha vuelto sensible, progresista y antitrumpista. Habrá que celebrarlo, aunque mientras que decide el hombre de la capa viajar al sur a solucionar problemas, yo prefiero contar con las propias fuerzas de cada cual en cada país. A los venezolanos encerrados en las cárceles de Bukele no los ha devuelto Superman ni el Capitán Marvel, sino que los ha regresado al país el gobierno de Maduro y su pueblo, que ha estado empujando en la calle muy enfadado por la situación creada por el loco de Trump. Por eso hay que celebrar que la izquierda colombiana haya optado por la unidad y por tomar las riendas de su propia responsabilidad, nunca mejor dicho, responsabilidad histórica.